Instrumentos y materiales utilizados en este laboratorio: cemento, matraz, gasolina, balanza, equipo de baño María, termómetro digital, tamiz número 200, embudo de vidrio vástago largo, embudo de vidrio vástago corto, espátula de metal y brocha de cerdas suaves. El día de hoy lo presentaré acerca de cómo trabajamos en el área de laboratorio. Primero, antes de ingresar, tenemos que tener nuestro equipo de protección, o EPPs, también conocidos como el zapato de seguridad, el mandil y el casco, tanto como el guantes y la mascarilla. Iniciamos vertiendo gasolina dentro del matraz hasta alcanzar un punto comprendido entre las marcas del 0 y 1 milímetro de la graduación inferior, utilizando para ello el embudo de vástago corto. Una vez cargado el líquido de la cobertura, realizamos con el termómetro digital la lectura digital inicial del sistema, que fue de 19.1 grados Celsius. Posteriormente realizamos la lectura óptica del mecanismo en el cuello graduado para determinar de forma exacta el volumen inicial del ensayo, el cual realizamos en 0.0 centímetros cúbicos. Paralelamente procedemos a pesar en la balanza de predicción una muestra de 50 gramos de cemento. Con la ayuda del embudo de vástago largo, introducimos los 50 gramos de cemento de manera muy lenta y en porciones pequeñas dentro del matraz, teniendo el cuidado de evitar que el material se aglomere, aunque en nuestra práctica notamos un poco de humedad interna a la cual inicialmente no le dimos importancia, luego el caso de una prehidratación local y que el material se pegara en la base al descender. Una vez introducido todo el agrupamiento, colocamos el tapón del matraz y lo hacemos girar suavemente en posición inclinada para desalojar por completo las burbujas del aire atrapadas. Luego de este procedimiento de agitación, tomamos nuevamente la temperatura final del sistema. Finalmente tomamos la lectura del termómetro digital, registrando una temperatura final del 20.3 grados Celsius, y realizamos la inspección visual directa sobre los meniscos del cuello graduados para registrar el volumen final desplazado, lo que nos permitió aplicar la fórmula de densidad del cemento, teniendo un resultado de 3.05 gramos por centímetros cúbicos, y la fórmula del peso específico relativo, teniendo 3.15, concluyendo de esta manera la fase operativa y de toma de datos del primer ensayo. Iniciamos utilizando la balanza de predicción para registrar el peso de la tara, que en este caso utilizamos un papel de hoja POM, seguido del peso de la muestra del cemento más la tara, logrando aislar un peso neto inicial de la muestra de cemento de exactamente 50 gramos. Posteriormente depositamos con mucho cuidado estos 50 gramos de cemento sobre la malla número 200 de la norma ASTM. Iniciamos el proceso de tamizado realizando movimientos circulares y de vaivén de manera manual y continua, respetando el intervalo técnico de 5 a 10 minutos de agitación para permitir el paso de las partículas más finas a través de la malla de 75 micras. Durante este proceso empleamos la brocha de cerdas suaves correctamente sobre los hilos de la malla para desprender las partículas que quedaban atrapadas, teniendo la precaución de limpiar suavemente sin forzarlas a través para no distorsionar el ensayo. Al concluir el tiempo de agitación, retiramos el material retenido y procedemos a registrar su masa en la balanza, obteniendo un peso retenido en el tamiz de 39 gramos, lo que significa que el peso de cemento que logró pasar fue de apenas 11 gramos. Finalmente, al aplicar la fórmula correspondiente para calcular la finalidad del cemento, restando el porcentaje retenido de la base de 100, nuestra operación arrojó un porcentaje de apenas del 22%, dejando un residuo retenido del 78%, un resultado que se encuentra alejado de los estándares comerciales exigidos de la norma ASTM C184, concluyendo así la fase operativa y analítica de nuestro segundo ensayo. Al evaluar los resultados obtenidos del ensayo del peso específico del cemento, observamos que los valores calculados de la densidad del cemento y del peso específico relativo no son numéricamente idénticos. Si analizamos con la fórmula teórica, ambos valores deberían ser iguales. Si se asume de forma genérica que la densidad del agua es la unidad
Sin embargo, basándonos en nuestro pensamiento crítico, determinamos que la diferencia hallada no es ni un error cálculo matemático, sino a un factor físico crítico del estado de los equipos del laboratorio. Uno de los factores determinantes para que el ensayo no saliera bien fue que el frasco no se encontraba seco, sino húmedo. Al no percatarnos y ni tampoco darle su debida importancia, cometimos uno de los grandes errores experimentales que existen en la práctica, ya que para utilizar cualquier herramienta de precisión o para impedir cualquier margen de error es necesario que esté 100% seco. Las trazas de agua adheridas al frasco reaccionaron de forma inmediata con las primeras partículas del cemento introducidas, generando una prehidratación. Eso provocó que el material se adhiriera firmemente a las paredes internas del vidrio, cuando en sí en la base, lo que obstruyó el paso y distorsionó completamente las lecturas ópticas para el volumen final. Por otro lado, con respecto al ensayo finura del cemento por medio de la malla número 200, nuestra fórmula arrojó un porcentaje de paso de apenas 22%, dejando un 78% de material retenido. Partiendo desde un peso inicial de 50 gramos del cemento, el peso que logró pasar fue de apenas 11 gramos, un resultado sumamente muy alejado de los estándares comerciales exigidos por la norma ASTM C184. Nuestra hipótesis principal para justificar esta anomalía es el avanzado del vencimiento del cemento Inca utilizado. Al haber estado expuesto a la humedad, el cemento sufrió una prehidratación química. Esto causó que estas partículas finas se aglomeraran y formando unos grumos duros y endurecidos que fueron incapaces de pasar del tamiz de 75 micras, elevando drásticamente el peso retenido. Para evitar estos errores que se cometan en unas futuras prácticas, se plantean las siguientes recomendaciones. Primero, asegurar el secado absoluto de cualquier herramienta y garantizando que el frasco esté 100% seco antes de haber utilizado y después, y eliminando cualquier rastro de humedad. Segundo, controlar rigurosamente el líquido de cobertura empleado, que lo que esté en la guía, querosene y no gasolina, cumpliendo con la guía obviamente. Tercero, verificar el estado del material utilizado antes del ensayo, mediante una inspección visual obligatoria para descartar cualquier error en la muestra.